Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos en el último bloque de El Timón, el que más me gusta, para contarles algunas cosas antes de irnos. Una de ellas es que, bueno, finalmente el presidente Macri, todo indica que va a permitir o a promulgar el nuevo feriado, ¿no es cierto?, el del 17 de junio, en honor a don Martín Miguel de Güemes, obviamente muy emotivo, pero originalmente se había dicho que el presidente, en todo caso, iba a vetar esa cuestión, que ya era un abuso, ¿no es cierto?, la cantidad de feriados que hay, pero ahora se da marcha atrás, ¿no es cierto?, en ese tema. Se ve que no solamente a Cristina, evidentemente, le gustaban los feriados, y además, bueno, si hay una dificultad política hasta para levantar un feriado, es para reflexionar un poquito, ¿no es cierto? Fíjense que a propósito de la discusión sobre el futuro aeronáutico en la Argentina, se discutió justamente las últimas semanas la cuestión de si va a haber un poco más de competencia en la Argentina, si puede haber alguna otra línea aérea que ofrezca vuelos, además de aerolíneas y lo poco que tiene LAN, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, en esa discusión se presentó claramente la objeción: acá no entra nadie, ¿no es cierto? Acá sigue el monopolio de aerolíneas. Lo que llamó la atención, que digamos, quien presentó esa movida no fueron ni los sindicatos, ni los sectores de izquierda, digamos, que siempre han estado en esa línea, sino que fue la propia Isela Costantini, la presidenta de Aerolíneas, digamos, una empresaria que uno suponía que iba a tener ideas más abiertas. Es cierto que ella tiene que defender el monopolio para aerolíneas, porque se supone que eso mejora la situación de aerolíneas, y que es el secretario de Transporte el que tiene que velar por el bien de los consumidores, ¿no es cierto? Pero bueno, una vez más, no solamente a Recalde, ¿no es cierto?, le gustaba el monopolio. Hoy el economista José Luis Espert habló temprano en Radio Mitra, en el programa de Marcelo Longobardi, y tuvo una declaración explosiva, durísima, ¿no es cierto? Dijo: finalmente el macrismo es kirchnerismo con buenos modales, ¿no es cierto? Dura la frase, por supuesto se estaba refiriendo al modelo económico, ¿no es cierto?, en este momento, porque la verdad es que, bueno, obviamente el macrismo también es libertad política, un poco, digamos, un poco más de libertad económica, no hay control de cambios, esto también hay que reconocerlo. Pero fíjense cómo a todo el mundo le gusta ser popular, a todo el mundo le gusta poner feriados, y así está la cuestión. Hay una obsesión también del gobierno contra Hugo Moyano, mucha preocupación por lo que está pasando en el gremio de camioneros. Moyano está dejando todo en manos de Pablo Moyano y la presión contra las empresas es cada vez más fuerte, pero además, evidentemente, el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegue Moyano a la AFA. Hoy directamente se han cancelado las elecciones, incluso se estaba tratando de ver si lo ponían a Nicolás Russo, al ex hombre fuerte de Lanús, para pelearle a Moyano, pero Russo está con Massa. Entonces, para Macri no se sabe si es peor Massa o Moyano. Conclusión: suspendieron todas las elecciones en la AFA. Y finalmente, ¿qué más les puedo contar? Sigue la guerra entre los sanatorios y el PAMI. Hay en ese sentido mucha discusión. Bueno, hospitales, sanatorios que consideran que el PAMI no les paga a los que les deben. Una cuestión discutible para la situación de los jubilados, y bueno, y ahí está esa discusión. Y finalmente, qué fracaso que fue la difusión, qué lástima, ¿no es cierto?, qué fracaso que fue la difusión del excelente informe que preparó el gobierno sobre la famosa herencia de los años del kirchnerismo y sobre todo del último gobierno de Cristina, que en materia económica realmente fue muy malo, con muchas deudas. El gobierno preparó el estado del Estado, prácticamente ni lo difundió, coincidió con el episodio de salud del presidente, quedó perdido en los diarios. La verdad que una pena en ese sentido. Ni siquiera hizo una conferencia de prensa el gobierno para presentar ese informe, como si hubiera hecho a propósito, para que nadie lo conociera. Estaremos de vuelta aquí el próximo jueves con la querida Cecilia Bufflet, que prometió que no va a faltar.
Y por supuesto, los esperamos como todos los jueves a las 10 de la noche, no se olviden, todos los jueves a las 10, El Timón. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.